más de la programación. Nosotros creo que ya habíamos quedado por aquí en este punto, que era un poco la parte de la planificación, lo que era como desde la visión hasta la parte de lo macro a lo micro. Entonces vamos a continuar en esta, como en esa misma línea que veníamos. Creo que es fundamental que tengamos claro como esas relaciones que hay entre lo institucional, entre la planeación y la presupuestación, o sea, lo que llaman las relaciones interinstitucionales, para tener claro cuáles son los órganos rectores, los órganos ejecutores, los órganos de aprobación. Para irnos adentrando, hace unos días, hace casi 8 días que estuvimos, 8 días, bueno, bien. Entonces hicimos como toda esa parte general. Ahora vamos a irnos aterrizando realmente al presupuesto. Yo sé que muchos de ustedes conocen, tienen un conocimiento muy bueno sobre todo el tema de presupuesto, de planeación, pero también hay quienes de pronto tienen muchas dudas y por eso me gusta un poco bajarme. Lo primero que uno diría es, para adentrarse en el presupuesto, que como veníamos de hace, ¿a quién cubre el presupuesto? ¿Cuál es la cobertura del estatuto? No sé si qué día hablamos algo de la cobertura o no dijimos nada de la cobertura. Entonces, digamos que el presupuesto, hablamos de dos sistemas, ¿se acuerda? El de regalías, que era la fuente, y el presupuesto general. Todo el presupuesto, las normas que regulan el proceso presupuestario se aplica a todas las entidades públicas, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado. Para ellas se expide una norma que lo veíamos en días pasados, ¿sí? Para lo demás, para todas el resto de las entidades, se les aplica las normas que llaman del presupuesto general, sea en la entidad territorial o en la nación. Como dijimos, adoptan la normativa y se llama el principio, uno de los principios del presupuesto que veíamos la vez pasada, porque este es como una norma general que aplica a todas. Por eso es importante que miremos como esa relación institucional entre lo que es toda la parte presupuestal y de planeación. Entonces tenemos unos órganos rectores, ¿cierto? No me cambiaste eso. Unos órganos rectores, no importa, unos órganos rectores que son el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación en la Nación. Y por supuesto en las entidades territoriales pues está la Secretaría de Hacienda o las Secretarías de Planeación, o sea, las entidades equivalentes. Unos órganos ejecutores, pues que son todas las entidades, los ministerios, los establecimientos públicos adscritos, o sea, las secretarías en las entidades territoriales, la rama judicial, los órganos de control, las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta, etc. Todas las entidades que ejecutan recursos públicos. Como también hay unos órganos de aprobación que son el COMPES o el Consejo de Gobierno, en el caso de las entidades territoriales, el CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal, o quien haga sus veces en la entidad territorial, algunos lo llaman Consejo de Tesorería, Consejo de Hacienda, otros lo llaman CONFIS, pero igual el que ejerce esas funciones que la ley así lo ha establecido, y por supuesto el órgano de aprobación también es el órgano colegiado, el Congreso, la Asamblea o el Consejo. Es importante definir cómo en Colombia, a diferencia de otros países del mundo, las dos entidades rectoras, aquí hay dos entidades rectoras del presupuesto, que son el Ministerio de Hacienda
y Planeación, o la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Planeación. Esas son las entidades rectoras del proceso presupuestario. ¿Cómo funciona en la práctica? El Ministerio de Hacienda es el encargado de calcular los ingresos. Una vez calcula los ingresos, ellos hacen el cálculo del funcionamiento del Estado, del servicio de la deuda, porque para eso hay una oficina, hay una dirección Hacienda que se llama la Dirección de Crédito Público y del Tesoro, y calcula cómo el monto que participan las entidades territoriales, que se llama el Sistema General de Participaciones. Y ese cálculo, obviamente, ¿qué hacen? Se hace un cálculo de ingresos, una disminución del gasto de funcionamiento, la deuda y las participaciones. Lo que significaría entonces es que la inversión sale por residuo, porque una vez que ellos calculan el ingreso, descuentan todos estos tres conceptos, que ellos los calculan, que ellos son quienes son los responsables de eso, y lo que sobre va para inversión. La cuota de inversión se la pasan a Planeación Nacional, ahí es donde hay diferencias frente a otros países. En otros países el presupuesto de inversión lo manejan a veces en la misma Secretaría de Hacienda. Hay algunos, en otros países se llama Secretaría de Hacienda y de Planificación, y es la misma, solo que están en diferente oficina, pero me decían alguna vez que estuve por allá en un seminario internacional, me decían que igual no se hablaban aún estando en el mismo edificio y no se coordinaban. Aquí me parece que tenemos nosotros un instrumento muy importante para un instrumento muy importante de articulación. Ahí se articula lo que es Hacienda y Planeación en el seno del CONFIS. El CONFIS es el órgano encargado de coordinar la política fiscal y presupuestal. Y ese es un plus, esa es una ventaja frente a otra institucionalidad de otros países, porque en ese consejo hace parte el Ministerio de Hacienda, Planeación y la Presidencia, o el equivalente en las entidades territoriales. Entonces, cuando Hacienda calcula los ingresos, calcula el gasto de funcionamiento, la deuda y las participaciones, pues es una fórmula, pero igual se lleva allá y allá se revisa, se discute y ahí está presente Planeación, esta Presidencia, para poder mirar cuáles son en últimas los recursos que van a ir a la inversión, porque digamos que la inversión es, digamos, como dentro de todo el gasto, aquel que nos puede ayudar a generar desarrollo y valor. Por eso es que es muy importante la inversión. Sin embargo, nace y sale es como residuo. Eso no pasa solo en Colombia, sino en otros, en cualquier país del mundo. Siempre los gastos que son gastos fijos, recurrentes, como es el funcionamiento, la deuda, pues son los primeros que hay que incluir, que hay que calcular y son los que hay que tener en cuenta. La inversión tristemente sale por residuo. Eso aquí y en cualquier parte. Obviamente una vez se ha dado la inversión llega a Planeación y en Planeación se les asigna a los diferentes sectores, se utilizan algunos métodos de distribución y de priorización teniendo en cuenta los planes de desarrollo, las inflexibilidades que hay, porque muchos de los gastos son inflexibles. Entonces, como son inflexibles, pues básicamente cuando se está distribuyendo la cuota de inversión, pues usted tiene que cubrir estas inflexibilidades que se dan a través de las vigencias futuras, de sentencias, de leyes que ordenan asignar X recursos, y con esa prioridad se asigna a cada uno de los sectores una vez que reciben esta cuota de inversión,
de manera agregada, ellos la vuelven proyectos, que era un poco lo que hablábamos en días pasados. Planeación no es el que define los proyectos, planeación hace la coordinación y cuida que se cumpla con las normas, pero realmente quien toma la decisión de qué proyectos se van a incluir en los respectivos presupuestos es, cada una de las entidades. Entonces uno lo que dice acá, Hacienda es como tiene la responsabilidad de fijar los techos para gastos, es decir, el monto de los ingresos y obviamente calcular el funcionamiento, pero el propuesto de inversión es de planeación. Que Hacienda a veces se meta en esa parte, legalmente es de planeación nacional. O sea, la inversión es porque aquí hay unas direcciones técnicas que le dan toda la viabilidad técnica a los proyectos y por supuesto la asignación a cada uno de los sectores lo hace el Departamento Nacional de Planeación. Sobre, eso sí, los techos que le ha definido el Ministerio de Hacienda, para que sobre estos se puedan distribuir y las entidades vuelven ese monto que se les entrega, lo vuelven proyectos que para poder llevarlos al presupuesto deben estar registrados y viabilizados en el banco de proyectos. Eso es, digamos, eso hace parte de la planeación. Yo no podría llevar al presupuesto un proyecto que no haya tenido los filtros, que no tenga los filtros para poder asignar unos recursos. Entonces, las normas han establecido que los proyectos deben ser previamente haber estado formulados, viabilizados y haber hecho todo el filtro, y una vez que está el filtro, entonces ahí sí se pueden llevar al presupuesto. Por eso es que cuando las entidades ahora vienen con un proyecto nuevo, entonces se les dice qué pena, pero es que la norma dice que era hasta junio que debía estar el proyecto que puede llevar recursos en el 2017. Eso es, digamos, lógico dentro de una planeación para evitar que entonces se asignen los recursos sin haber tenido ningún filtro ni en las entidades ni el órgano rector como es Planeación Nacional. Hay una pregunta, entonces, ok, por supuesto. ¿Con qué criterio se fija el cupo de inversión para otra? ¿Hay tiempos para esos filtros por parte de cada uno? Bueno, entonces, ¿con qué criterios? Obviamente los criterios, como les decía, se fijan al interior de cada sector. Primero, uno lo que tiene en cuenta es, obviamente, lo establecido en el plan de desarrollo, el cumplimiento del plan de desarrollo. Que los recursos que se den vayan orientados hacia allá. Segundo, hay unas inflexibilidades porque tristemente la inversión se vuelve muy inflexible también acá. Porque uno dice y el funcionamiento, no, el funcionamiento no tiene ningún problema, porque los gastos de funcionamiento es para pagar las nóminas, para pagar, casi todo eso es un P por Q, es fácil de calcular. Mientras que la inversión, pues sí tiene, digamos, entre comillas, cierta flexibilidad. Aunque cuando uno va y mira, entonces, por ejemplo, cuando se va a armar el presupuesto, se va a asignar a cada sector, lo primero que se mira es, bueno, ¿qué vigencias futuras tiene cada uno de los sectores? Ya ha habido entidades, por ejemplo, para el 2017, que apenas se les ha podido dar los recursos para que financie el tema de las vigencias futuras. No da para más. Entonces empieza uno a hacer vigencias futuras. Todas las leyes, por ejemplo, dentro de los recursos que le dan aparece el CRE, por ejemplo. Y ese CRE son recursos que están orientados a un fin específico, entonces hay que ponerle esa plata allá.
Hay otros que son, digamos, de mandato constitucional o que tienen, digamos, alguna protección constitucional, por ejemplo, los recursos que ahorita, digamos, se pasaron a funcionamiento, pero que hasta este año están en inversión, como es el régimen subsidiado en salud, que toca ir creciendo para igualar los post mandato que ha establecido la Corte en los diferentes pronunciamientos que ha hecho, y entonces usted tiene que darles es cuánto vale la UPC de salud, régimen subsidiado por el número de afiliados, y eso tiene que entregarlo o entregarlo. Hay otra cantidad, por ejemplo, los subsidios que van para el sector eléctrico, los subsidios que están dados para el adulto mayor, usted no puede, o sea, ese gasto social, hay que darle prioridad al gasto social, porque son gastos, por ejemplo, que uno tiene 1,5 millones de mayores, de adultos mayores en el sistema, entonces para el año entrante no le damos a todos, toca dárselo. Porque entonces si no, entonces vamos a sacar personas, adultos mayores, los vamos a sacar, no, nos toca darles los recursos. Así sucesivamente, en educación, alimentación escolar, pues la alimentación escolar es prácticamente un P por Q. Hay un cálculo de cuánto vale una ración y eso hay que dárselo para cada niño multiplicado por los niños, punto. Eso es, y eso hay que darlo. Entonces usted tiene que empezar a hacer educación superior. Acuérdense que eso va por cohortes, o sea, si este año se asignaron recursos para créditos de pregrado, por ejemplo, pues yo al año siguiente por lo menos tengo que mantener lo mismo que traía para poder continuar con los créditos que ya le di a algunas personas. Y incluso hay que incluir nuevos créditos, pero uno dice, mínimo tiene que incluir lo que ya está. Entonces, así es como se empiezan a mirar todos los criterios y hay alguna parte que queda muy pequeña, que ya se distribuye de acuerdo a las prioridades del plan de desarrollo en cada uno de los sectores, porque acuérdense que el plan de desarrollo tiene unos objetivos, tiene unas metas que están cuantificadas y que hay que darle los recursos para poder cumplir con esas metas que se han trazado en el plan de desarrollo o por lo menos hacer el esfuerzo para poder asignar los mayores recursos orientados a ese cumplimiento. Ahora, en cuanto a los filtros, claro, los filtros obviamente de un proyecto hay toda una trazabilidad. Recuerden que el proyecto tiene una etapa de formulación, que luego después de formularse el proyecto, de acuerdo a unos criterios, con una metodología que ustedes conocen, ¿cierto? Que son, o muchos de ustedes conocen, que es la MGA, que es como esa herramienta donde usted recoge y ordena cada uno de los elementos que son necesarios o que hacen parte de la formulación de un proyecto. Y entonces basado en eso es que usted formula el proyecto y empieza a tener todos los filtros, o sea, en los sectores pues están las oficinas de planeación que le hacen toda la revisión, le hacen el control, llega a planeación nacional y en planeación nacional hay unas direcciones que son los filtros, son los espejos de los sectores que revisan el proyecto desde el punto de vista técnico y una vez que cumple con todos estos mínimos requeridos de un proyecto en su formulación, pues queda listo para asignarle recursos y va a parar a un banco. Eso es lo que pasa. ¿El banco de proyectos qué es? Un repositorio ahí de proyectos donde yo voy poniendo todos los proyectos que me han que yo he formulado como entidad, como sector, y lo tengo en el banco de proyectos viabilizado, listo para cuando haya plata ponerla y programarlo y llevarlo al presupuesto. Así es como se programa, porque puede que
haya uno muy creativo, y entonces al estar muy creativo tiene muchos proyectos en el banco de proyectos, proyectos que me valen 10.000 millones, pero solo me asignan 5.000, entonces yo tengo que priorizar dentro de esos proyectos que tengo en el banco de proyectos para asignarle los recursos, priorizando de acuerdo a los criterios de plan de desarrollo, de necesidades, de criterios del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todos los proyectos deben cumplir con esos filtros y por eso muchos de ellos, para los que son nacionales, de los que están escuchando, muchos de esos proyectos cuando no cumplen con esos requisitos, entonces se les pone ese apellido que se llama previo concepto, porque no han cumplido con todos los requisitos. Entre mejor se formula el proyecto, menos tendrán ese odioso concepto previo, porque si el proyecto está totalmente definido, y eso depende más de la formulación, entre mejor esté formulado el proyecto, no hay que ponerle nada. Y una vez libre y no hay que estar viniendo a que me quiten, que me pongan, me quiten ese concepto previo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Los órganos ejecutores pues son todas las entidades. Hay que dejar claro, Hacienda y Planeación no son órganos ejecutores, ¿no? Son los rectores de la política. Claro, ellos ejecutan algunos recursos, pero recursos para la parte de su misión, pero no son ejecutores como el Ministerio de Transporte, como la Secretaría de Transporte, de Salud, de Educación, que ellos sí son órganos ejecutores. Y toda esa parte pues pasa obviamente por los órganos de aprobación, el COMPES o quien haga sus veces en la entidad territorial, que es el Consejo de Gobierno, porque una vez que se ha recogido, digamos, la información de parte de las entidades, desagregado esa cuota que se le dio en proyectos, que se llama el Plan Operativo Anual de Inversiones, es el que luego se lleva a aprobación al COMPES, o en la entidad territorial, al Consejo de Gobierno, para que lo apruebe, ¿cierto? Y previo a eso, obviamente pasa por el Consejo Superior de Política Fiscal, porque ahí es donde realmente como que se articula planeación de Hacienda y de ahí salen las grandes decisiones que van allá, porque cuando ya llega todo el desagregado de cada sector, se va al CONFIS primero para que el CONFIS lo apruebe, se va y luego va al COMPES para que le den la aprobación final y luego va a los órganos de aprobación como es el Congreso, la Asamblea o el Consejo. Esta parte de lo que es los fundamentos legales del gasto es importante tener claro porque en la programación del presupuesto, acuérdense que nuestro sistema presupuestario es de naturaleza adjetiva, o sea, nosotros no podemos crear ni ingresos ni gastos dentro de la ley, el acuerdo o la ordenanza. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Ah. ¿Cuál es la diferencia entre el COMPES y el CONCA? Ah, muy bien. El CONFIS es el Consejo Nacional de Política Fiscal. Ese es un órgano que lo preside el señor ministro de Hacienda o el señor secretario de Hacienda en las entidades territoriales. Allá dice que no escucha nada, dice alguien. Ah, ok. Lo preside el ministro de Hacienda o el secretario de Hacienda y hacen parte de él los directivos del ministerio o de la secretaría, donde está el director de presupuesto, el director de crédito público, el de política macro, los viceministros o los subsecretarios en el caso de las entidades territoriales y un representante del presidente de la República o del alcalde o del gobernador en las entidades territoriales y el director de planeación en el caso de la nación o de las entidades territoriales,
digamos que son los que hacen parte de ese órgano que se encarga de fijar la política, de coordinar toda la política fiscal y presupuestaria. ¿Sí? Y el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se llama COMPES, o es el mismo Consejo de Gobierno en la entidad territorial. En últimas, son los mismos integrantes del Consejo de Ministros, solo que estos tienen una tarea que es la de fijar las políticas transversales del gobierno de gran impacto. El COMPES fue creado como un órgano asesor del señor presidente de la República, lo preside el presidente de la República y la secretaría la hace el Departamento Nacional de Planeación y es allá donde se fijan, digamos, las políticas de gran impacto, por decirlo, del Estado o de la nación o del gobierno nacional. Por ejemplo, ahorita hay un COMPES que se está trabajando, el COMPES para el posconflicto, es donde se va a articular toda esta parte y eso se lleva allá porque ahí están sentados todos los sectores, toda la institucionalidad, para que ellos miren a dónde va, opinen y obviamente se tomen las decisiones de manera conjunta. Ese es, digamos, lo que es el COMPES, que a diferencia pues del CONFIS. En el caso del plan en el caso de los fundamentos del gasto público, es importante decir que en el presupuesto solo se puede incluir ingresos y gastos que hayan sido decretados por normas anteriores. Por eso les decía que el presupuesto es de naturaleza adjetiva, no sustantiva. Sustantiva es que yo pueda modificar normas de ingresos o pueda crear gastos en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto no puede crearme gasto. Hay que tener claro que es crear gasto y que es ordenar gasto, ¿no? Ordenar gasto es, una vez aprobado el presupuesto, ¿quién lo ejecuta en cada sector? Eso es ordenar el gasto. ¿Quién es el responsable de gastarse el billete? Ese es ordenar gasto. Crear gasto es cuando yo expido una norma en donde obliga o crea unas políticas de gastos adicionales que el gobierno no las tenía previstas. Por ejemplo, en este momento hay un proyecto de ley que está en el Congreso que dice que los pensionados de Colombia no pagarán sino el equivalente en la cotización a lo que pagan los trabajadores activos y que los aportes que antes pagaba el patrono los asume la nación. Eso es crear gasto. Ese gasto no estaba por ningún lado. Eso se llama crear gasto. Entonces, en el presupuesto no se puede crear gasto. En el presupuesto solamente se lleva el gasto que ha sido creado por normas. Por eso los fundamentos del gasto son 4. Todo lo que yo lleve para inversión debe estar referido en los planes de desarrollo. En otras palabras, no pudiera llevarse presupuesto de inversión si no tuviera los planes de desarrollo. Pues tiene su discusión porque hubo una sentencia por ahí cuando tumbaron aquí el plan de desarrollo, nos permitió incluir gasto de acuerdo a las funciones que tiene cada una de las entidades. Los gastos decretados por la ley previa, todo lo que se lleva, eso que llama fundamento legal o legalidad del gasto público. Cuando en el presupuesto aparece un rubro en una entidad, por ejemplo, que diga seminario internacional de
no sé, de transporte público y con invitación de todos los organismos internacionales. 2.000 millones. Cuando llega un órgano de control, lo primero que le pregunta es eso. Oiga, usted metió aquí una plata para un congreso en Cartagena. Dice, sí, dice, muéstreme el fundamento legal de eso. Entonces tiene que estar en lo que dice gastos decretados por leyes previas y por las funciones de la entidad, porque yo además no puedo hacer sino las funciones que tengo dentro de la entidad, pero todo debe tener una legalidad del gasto. Los recursos que se incluyen en los presupuestos para el pago de las nóminas, para el pago de los servicios públicos, de la contratación directa de funcionarios, todo eso, pues está en las normas que organizaron la creación de esa entidad. Pues cuando se crea una entidad, pues hay que crearle una planta personal, hay que cuando se incluye al presupuesto, cualquier gasto público debe estar dentro de estos cuatro, por ejemplo, un fallo judicial, pues esa es una orden para cumplirla si se refiere a un pago, y por eso entonces es que un fallo judicial, pues ese es un fundamento legal para llevarlo al presupuesto. Todo lo que se lleve al presupuesto debe estar dentro de este triángulo que ustedes ven ahí, que se llama los fundamentos del gasto público, porque yo no puedo inventarme los gastos en el presupuesto, porque les dije que esta no es una ley sustantiva, sino que recoge, en otras palabras, el presupuesto, todo el ciclo del presupuesto, no es el que me define el tamaño de ese presupuesto. El tamaño de ese presupuesto me lo definen las normas que han creado los gastos con anterioridad. Cuando yo llevo al presupuesto 40 billones para el pago de pensiones, no es por la ley de presupuesto, o por la ordenanza, o por el acuerdo, es porque hay una ley de seguridad social que me dice cómo se pagan las pensiones en Colombia y a quiénes se les paga, y eso es lo que hace que yo lleve los recursos al presupuesto. Esto es muy importante porque este es un mandato constitucional, el fundamento legal del gasto público. Ahora, todo esto descansa dentro de unos principios presupuestales. Yo les pedí que me arreglaran y nunca lo arreglaron. O sea. No lo arreglo, mira, en esa última, está solita. No creo que nos hayan quitado un principio. Revísenme lo que se llama de sostenibilidad. Estos son los principios. Claro, acuérdense que las entidades territoriales adoptan las normas del presupuesto, de las normas orgánicas de presupuesto. La de planificación, sin duda, aplica para todos. Todo lo carreta que hemos echado, la planeación, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto, el planes de desarrollo, todo eso hace parte de la planeación, todo lo que hemos dicho, la formulación de los proyectos, todo eso es planeación, ¿sí? Todos los instrumentos de la planificación. El presupuesto es anual, por supuesto, pero para el general, porque el sistema general de regalías, que en la última sesión les van a hablar del sistema general de regalías, entonces ahí van a precisar, pero obviamente es importante, como hablamos de dos sistemas, que el presupuesto en Colombia es anual, salvo el del sistema general de regalías, que es bienal. El resto son todos anuales por el principio constitucional, que se desarrolló en la ley que iba del 1 de enero al 31 de diciembre. Hubiera podido desarrollarlo de otra manera, hubiera podido decir que el presupuesto es de marzo a marzo, de junio a junio, no sé, pero se desarrolló en el mismo fecha calendario, 1 de enero, 31 de diciembre. Y el de universalidad, eso significa
que no podrá haber gasto público que no esté en los presupuestos. Todos los gastos que haga el Estado deben pasar por el presupuesto, todos sin excepción, independientemente de quién aprueba los presupuestos. Si es lo que decíamos en las por ejemplo, las autónomas, las universidades, las corporaciones, que pueden expedir su propio estatuto, o las empresas que pueden expedir sus estatutos, aquellas empresas, por ejemplo, de las empresas financieras, no se rigen por el decreto 115 de empresas. Ellas mismas expiden su propio estatuto, porque hay una normativa que fue una resolución por allá del año 97-98 del Ministerio de Hacienda, que dio unas pautas generales para las empresas, para las entidades financieras, y esas entidades financieras pues obviamente expiden su propio estatuto. Las universidades, la sentencia C-220 del año 97 estableció que las universidades eran entes, no lo estableció, lo precisó ante una demanda, que eran entes autónomos porque la Constitución así lo había establecido, y por esa razón dijo, ustedes pueden expedir sus propios estatutos. Y entonces ellos expiden su estatuto, pero todos los estatutos que se expidan, que tengan esa autorización, como las corporaciones para el manejo de sus recursos propios, todos deben estar dentro de estos principios. O sea, no pueden sacar un presupuesto a 2 años, no pueden hacer gastos sin presupuesto, porque estarían violando el principio de la universalidad. No pueden coger las rentas de destinación específica, por ejemplo, y hacer unidad de caja. No podrían hacer una programación sin tener en cuenta todos los gastos, tanto de funcionamiento como de inversión. No podrían ponerle la plata a una entidad que no tenga esa función, y así sucesivamente. Entonces, todos esos estatutos que tienen facultad para expedirse, las universidades públicas, las corporaciones, las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, de régimen financiero, por ejemplo, que lo hacen ellos mismos, entonces ellos pueden expedir, pero siempre dentro de ese marco, dentro del marco de estos principios presupuestales. Entonces, voy a ir muy rápido. Hablaba del de universalidad. Hay unos, digamos que unas operaciones que no requieren realmente de estar digamos que no requieren pasar por el presupuesto. Por ejemplo, los cambios de activo. Yo puedo cambiar 2 carros viejos por uno nuevo, o cambiar unas sillas por unos computadores, o cambiar, no sé, para eso hay autorización. Yo no necesito tener, pasarlo por el presupuesto. Distinto si lo hago como es el tema de los cruces de cuentas. Usted me debe, yo le debo. Usted me debe 100 y yo le debo 100. Entonces dice, hagamos cruce de cuentas, pero ese cruce de cuentas tiene que pasar por el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Porque eso es gasto. Todo lo que implique erogación, todo lo que implique gasto debe pasar por el presupuesto. Acuérdense además que el presupuesto es, su característica es que es bruto. ¿Sí o no? Bruto. Usted no puede netear el presupuesto. Todas las operaciones deben pasar por el presupuesto. Que yo pacto en un convenio que el pago de la comisión se pagará con los rendimientos financieros que generen los recursos que traslada la fiducia.
por ejemplo. De caja lo puedo descontar, yo puedo no hacerlo, pero lo que sí no puedo dejar de hacer es que vaya al presupuesto, porque yo le digo, descuente de lo que me va a pagar, de lo que usted me iba a dar, descuéntelo de ahí porque esos rendimientos son míos, descuéntelos. Pero eso es de caja, pero eso tiene que pasar por el presupuesto, porque el pago de esa comisión es un gasto y tiene que estar en el presupuesto. O sea que el presupuesto es bruto, no es neto, para que eso también lo tengan así de claro. Clasificación del gasto de funcionamiento. La clasificación de gastos de funcionamiento y de inversión varía de acuerdo a la naturaleza de cada entidad. No, la clasificación general es una sola. El funcionamiento es para todos. La inversión es para todo, es la clasificación, el presupuesto se clasifica, por ahí más adelante está, pero de una vez se lo digo, funcionamiento, inversión, servicio de la deuda. La inversión, programa, subprograma. Eso es para todos. Claro, al interior de cada entidad, pues obviamente dentro de los gastos de funcionamiento están los gastos de personal. Y en los gastos de personal también digamos que hay una estructura estándar. Solo que algunos usan todos los clasificadores o unos, entonces no necesariamente tiene que llevar. Por ejemplo, si una entidad no va a contratar personas, no tiene contratos de prestación de servicios, pues no incluirá el rubro que se llama gastos personal indirectos, o sea, los gastos de personal indirecto no lo tendrá, ¿sí? Si va a contratar, pues ahí lo tiene, porque está, digamos, como en ese estándar que está, y por eso, obviamente que puede variar, pero dentro de la clasificación estándar. O sea, hay una... Ahora, las inversiones, claro, en una entidad puede haber, ahora, con la clasificación que nosotros hemos incluido e incorporado en la programación del presupuesto, que vale la pena señalarlo porque de pronto sí no está ahí. Acuérdense que estamos implementando la técnica del presupuesto orientado a resultados, que en principio está dado para los temas de inversión, no para los temas de funcionamiento por ahora, pero eso no quiere decir que no se vaya a implementar hacia los temas de funcionamiento. Estamos trabajando el tema de inversión en este momento y para el presupuesto 2017 ya se incorporaron al presupuesto que está en trámite en el Congreso de la República la nueva clasificación programática que va a ser, digamos, en lo posible estandarizada a nivel nacional. Obviamente que hoy también los programas que había, pues los usaban también las entidades territoriales y la nación, pero eran programas que la verdad no decían nada, eso no es un programa, eso es una clasificación ahí para identificar hacia dónde se lleva la inversión, porque por ejemplo, si voy a construir una carretera, se llama construcción de infraestructura propia del sector. Si voy a construir un colegio, infraestructura propia del sector. Y así sucesivamente, voy a construir un hospital, un colegio, una vía, un polideportivo, todo era el mismo programa. Bajo ese esquema, pues es imposible construirle indicadores que yo pueda llevar hacia cada uno de los sectores. Yo tengo que medir el gasto que le doy a cada uno de los sectores. Y la forma de medirlo es que estos programas que se definieron de la mano de expertos internacionales también, que conocen muy bien del tema, el Banco Mundial nos colaboró y obviamente ustedes allá en cada una de sus entidades, quienes fueron fundamentales para la construcción de este ejercicio y la definición de los nuevos programas que están orientados al quehacer de cada una de las entidades, porque de cada uno de los sectores, porque yo tengo un programa es para eso. ¿Eso qué me va a permitir? Que yo pueda cruzar esta clasificación programática, la pueda cruzar con la clasificación de los planes de desarrollo y puede hacerle un seguimiento transversal
a cada uno de estos sin tener que hacer, digamos, cosas independientes, sino que todas sean, digamos, bajo un solo ciclo que se pueda seguir. Eso nos va a permitir, por supuesto, crear indicadores, tener información, porque ¿qué es en últimas un presupuesto orientado a resultados? No es otra cosa que tener información que me permita tomar decisiones, hacer seguimiento, hacer cortes y, por supuesto, cuando tengo todo este seguimiento con información, pues en un corte puedo tomar la decisión de asignar o no recursos en las otras vigencias. Eso me va a permitir, obviamente, esta información, que es eso lo que se quiere, y los programas que se llevaron al presupuesto ahora, a esta nueva clasificación programática, nos va a permitir entonces poder construir indicadores para hacerle seguimiento a cada uno de los sectores de acuerdo a la función que desarrolla y de acuerdo a los recursos que se le dieron para el cumplimiento de esas funciones. Eso obviamente es un avance fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con las herramientas orientadas hacia el mejor uso de los recursos públicos, que es un poco eso, o sea, hacer gasto de mejor calidad. Eso es, en el día que tengamos cómo hacer seguimiento a cada uno de estos, pues obviamente tengo cómo poder exigir o poder cambiar una política u otra, o de darle un cambio, una reorientación, etcétera, pero para eso se requiere tener la información y, ante todo, estandarizada. Esto está ahora en la nación, pero va a bajar hacia las entidades, porque en la ley del plan de desarrollo quedó plasmado que esto va a ser para las entidades también del orden territorial, porque esa va a ser la única forma de que todos podamos hablar el mismo idioma. Todos, ¿dónde se gasta la plata? La plata se gasta allá en las regiones. El presupuesto general de la nación es una fuente, no es un uso. El uso se hace allá cuando se construye un puente, hay plata de regalías, hay plata del presupuesto general, hay plata de las entidades territoriales, hay plata de todos, para construir el mismo puente. Entonces uno debe empezar a estandarizar procedimientos del uso, no la fuente. La fuente es eso. Aquí tristemente hemos regulado más por la vía de la fuente que la vía del uso. Y creo que tenemos que irle apuntando a que todo sea lo mismo. Los proyectos de allá de la entidad territorial pues, son los mismos. Si va a ser una carretera, es esa. Que es que haces una terciaria, no importa. Aquí también se hacen terciarias, se dan plata para las terciarias. Entonces, la clasificación en últimas debe ser muy, si no igual, muy, muy parecida. ¿Desde qué? Desde el nivel central se ha revisado el tema. Sí, claro que siempre se ha revisado el tema de la distribución de los recursos en cada uno de los sectores, porque en últimas, cuando uno está, cuando asigna la cuota de inversión, entonces los recursos, ahora, al interior de cada sector, por supuesto, pues ellos hacen unas distribuciones internas, que igual nosotros capturamos la información, pero sí todavía tenemos algunas falencias con los proyectos que llaman proyectos, ¿cómo es que llaman esos grandes? Proyectos bolsa, ¿sí? Que por ejemplo llaman construcción de polideportivos en el nivel nacional. Y nosotros no tenemos los polideportivos, digamos, sino en la distribución, a veces se hacen las distribuciones, a veces ellos hacen convenios y van ejecutando, pero nosotros ya estamos desarrollando, ahora de cara a todo eso que estamos llevando para poder capturar toda la información
de cómo distribuyen los sectores, cómo distribuyen los recursos cada uno de los sectores a nivel regional, etcétera, para poder tener el seguimiento completo, porque usted tiene razón, muchas veces usted le ha asignado para un proyecto nacional, pero ellos al interior han hecho el polideportivo en el municipio tal, en tal y tal, y obviamente no lo tiene uno. Eso debería de alguna manera quedar plasmado en las fichas de la formulación de los proyectos. No en todos queda, y obviamente que eso es de los temas que se están trabajando, porque sí sería claro y bueno tener al nivel de esos proyecticos que llaman bolsa ya al interior de cada sector, que se conociera ¿cómo? Toda la trazabilidad del proyecto. Otra pregunta, ¿cómo se evalúa el gasto? Bueno, Colombia es uno de los países que tiene mayor desarrollo de los países de la región en los instrumentos de evaluación. De evaluación de políticas públicas. Aquí tenemos en planeación una dirección que se llama Dirección de Evaluación de Políticas Públicas y es la encargada precisamente de hacer todos estos estudios, ¿sí? Todos estos estudios, dependiendo de la importancia, cada año se dice, bueno, se va a evaluar A, B, C. No, en ningún país del mundo existe, por ejemplo, que yo evalúe todo el gasto. No, se evalúa lo grande, lo de mayor impacto, porque no se alcanzaría a hacer. Pero claro que aquí entonces está el SIGOP, ¿cierto? El sistema de seguimiento a las políticas del gobierno. Pero todo eso está agrupado en Sinergia, que es el sistema, ¿cómo es que llama ese? ¿Sinergia es qué? Sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas y no sé qué, aquí llama Sinergia. Y aquí está, y eso se lleva un control, no solo aquí, sino Presidencia de la República es el encargado de llevar todos estos seguimiento a estas evaluaciones y a los seguimientos, porque aquí se evalúa y también se hace seguimiento no al presupuesto solamente, sino a las políticas públicas. Entonces aquí se hace seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, se le hace seguimiento. Hoy, a partir del 2017, esperamos que con la articulación de todos los sistemas que tenemos de planeación, ya se haga en una sola, en un solo paso todo, se haga la trazabilidad todo, porque aquí no, digamos que evalúan la política pública, el seguimiento y por el otro va el seguimiento presupuestal. Pero con esto que hemos venido modificando, introduciendo nuevos elementos, seguramente ya desde la trazabilidad del presupuesto, del seguimiento al presupuesto, ese me va a servir como insumo para hacer todas las evaluaciones de políticas públicas. Él vuelve a hacer un comentario que dice la distribución la comenta porque las entidades territoriales dependemos de esa distribución y nos quedamos cortos para hacer las inversiones. Eso es cierto, pero ese es un problema no de los instrumentos, sino es un problema de plata. Por ejemplo, el Ministerio de Invías, por ejemplo, Invías, pues obviamente la nación ha asumido o puede ayudar a cofinanciar las vías terciarias, que son una responsabilidad de la entidad territorial, pero las normas se ha establecido que incluso en la ley de presupuesto que se puede, digamos, cofinanciar por parte de la nación. Y obviamente las entidades, seguramente todas las necesidades, especialmente entidades territoriales, pues formulan proyectos y tienen proyectos y todo, y llegan a Invías, pero si no hay recursos, entonces pues se quedan ahí esperando que llegue algún día un recurso para poderles asignar, pero como les digo, no es tanto de los instrumentos ni de la política, sino eso sí es un problema ya de espacios fiscales, que no se tiene igualmente los recursos en las vigencias para asignar a este tipo de gastos. Este es un ejemplo de muchos que hay. Entonces, seguramente en la medida en que la situación fiscal mejore, pues obviamente podrán asignarse recursos a estas entidades. Respecto a
preguntan, ¿esa nueva reclasificación hacia el presupuesto orientado tiene algún documento guía para ser consultado al público? Sí, nosotros estamos, yo no sé si ya se terminó, estamos terminando un ABC, por decir así, una cartilla, un manual para el manejo y uso de estas líneas programáticas. Y obviamente se va a colgar en la página, se les va a entregar, estamos ayudando a capacitar digamos, entidades del orden nacional, pues han participado en la construcción de estos programas. Este es algo que no es un tema exclusivamente que planeación se lo ha inventado solo y tampoco que sea como un capricho. Estos son requerimientos también de la OSD en el tema de la entrada a este club. Entonces también nos han exigido un poco que debemos ir como migrando hacia esa técnica para poder tener, digamos, como instrumentos que nos permitan medir mejor la calidad de la inversión pública. Ah, ok, me están diciendo acá que en noviembre, que estamos trabajando en eso, en octubre vamos a tener el manual, obviamente pues más de cara a las entidades nacionales, porque pues ya estamos aquí, como dicen, metidos en lo nacional, pero como vamos a bajar a las entidades territoriales en noviembre, ya diremos en qué fecha se va a hacer un piloto a las entidades territoriales para iniciar el proceso. Esto no es nada tan terrible para que no se preocupen tampoco, digamos, y ahora nos van a poner a hacer, no, eso les va a servir a ustedes. Incluso estamos proponiendo cambiar los subprogramas, eliminar los subprogramas para que solo quede programa, proyecto, y eso le va a permitir moverse mejor dentro del decreto de liquidación para no tener que ir al órgano colegiado a cuando se hacen estos cambios, caso de la Nación al Congreso de la República, y esto le va a ayudar precisamente a las mismas entidades a tener, por ejemplo, a poder tener información al interior de su entidad para la misma toma de decisiones, para la priorización, porque va a tener, digamos, indicadores, baterías de indicadores que le van a permitir poder hacer seguimiento a los gastos que está efectuando cada uno de los sectores y obviamente podrá entonces reorientar. Esto es importante, como les digo, aquí lo importante es tener buena información. Si uno tiene buena información, con eso uno hace bellezas. EPI también está ligada. No, mire, esto es complementario, o sea, el RIEPI es un instrumento que se ha venido construyendo también en la Subdirección General de Planeación Nacional de la mano de cada uno de los directores de las direcciones técnicas, en busca de poder tener como instrumentos que me permitan poder medir clasificar los proyectos, por ejemplo, como en orden de prioridad, de importancia, con unos criterios. Mirar le va a permitir también ver si estos proyectos han sido, digamos, bien formulados, cuál es el impacto de esos proyectos, ¿cierto? Si esos proyectos realmente ameritan asignarle recursos igual, menos o más, mejorarlo o eliminar el proyecto. O sea, esto es complementario a esto hace parte de toda esta misma estructura de lo que se llama el presupuesto orientado a resultados, que el presupuesto orientado a resultados es una clasificación, es decir, un programa, y ahí usted usted sobre eso formula los proyectos. El RIEPI le dice si ese proyecto que usted está formulando o ha formulado o está ejecutando es un proyecto
prioritario, importante o mejor reoriente, todo eso hace parte de lo que es como, digamos, la bolsa en general, de lo que se llama, de lo que diría uno, la mejora de la calidad del gasto público. Todo eso apunta a esa parte, ¿sí? Que es la priorización del RIEPI, que es un instrumento muy importante porque hace que o permite que usted pueda como tomar la radiografía de la inversión dentro de su sector para mirar si esta nos ayuda a, o, no, o mejor, para mirar cómo bajo este instrumento yo puedo ordenar de mayor a menor importancia, por ejemplo, los proyectos en el impacto, pero también poder mirar si este proyecto está bien, regular o mal formulado para corregir todo esto que nos va a permitir, obviamente, racionalizar los recursos. No hay más preguntas, sigamos con lo nuestro. Pero está bien, pregunten todo lo que se les ocurra, porque eso es lo que enriquece. En cambio yo aquí, si no, aquí no me paran de echarles esto. Bueno, la unidad de caja, pues ya dijimos, con todos los recursos que entran a la caja, yo puedo pagar todos los gastos, menos aquellas rentas que son de destinación específica, punto. Esas sí las tengo que hacer a un lado, no las puedo usar para eso. La programación integral que a veces no se cumple, bueno, muchos de estos no se cumplen, pero digamos que lo que busca es que cuando uno, mire, un gasto de inversión a veces se ve en el momento muy grande, por una sola vez, construir el hospital, eso vale plata. Pero lo que realmente vale es hacia adelante. Lo que realmente vale es el funcionamiento. Nombrarle los médicos, los paramédicos, dotarlo, mantenerlo, pagar los servicios, todo eso es lo que realmente vale. Entonces, cuando yo voy a construir el hospital, yo debo hacer una programación integral, es decir, ¿cuánto me vale construir el hospital? Pero ¿cuánto me vale mantenerlo de aquí a infinito? Ese es lo que debe ir cuando se hace un gasto en inversión, porque yo debo mirar el programa programación integral. Cuando uno ve por ahí todos esos elefantes blancos que dicen que no, es que esta vaina no nos dieron la plata para funcionar, es que no hemos tenido la plata para poderlo echar a andar. Esa es una violación al principio de programación integral. Por supuesto que es un detrimento patrimonial, bueno, una cantidad de cosas, pero desde el punto de vista de aplicación normativa de las normas de presupuesto, pues es una violación al principio de programación integral. Por favor. Con los recursos de regalías también se puede hacer unidad de caja. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que los recursos de regalías, pues esa es una sola fuente. O me dice usted que si lo puede, a ver si le entiendo. Porque una cosa es, digamos, en una entidad territorial le llegan, digamos, recursos de regalías, ¿sí? A ver si es esto y si no usted me repregunta o esto, a ver si le entiendo. ¿La unidad de caja aplica bajo el estatuto? No, lo que pasa es que regalías es una fuente, ¿sí? Entonces, si dentro del sistema de regalías, pues no puede ser unidad de caja porque es una sola fuente, o sea, es regalías nomás. Pero si de pronto la pregunta es, a mí en la tesorería del municipio me llega plata de la nación, plata del predial, plata de industria y comercio, plata de regalías. Entonces, si esa es la pregunta, me dice, cuando yo meta todo eso a la caja, ¿yo puedo hacer unidad de caja con regalías? La respuesta es no. Porque además esa no hace parte del presupuesto general, sino es un presupuesto separado. Esa fuente usted la tiene que tener aparte, como aquí en la Nación, las regalías incluso están por fuera de todo el escenario. Aquí podemos estar, mejor dicho, sin un pesito y estar llenos de plata de regalías. No las podemos usar porque constitucionalmente no se pueden usar sino para el fin que constitucional y legalmente se dijo. Entonces la respuesta es no, se puede hacer unidad de caja con los recursos de regalías. ¿Sí? ¿Qué ha pensado
cual se vuelve recurrente en el tiempo. Bueno, aquí hay unos temas que obviamente habrá que ir mirando como dicen, con mañita, porque nosotros lo que estamos también tratando en lo que es la clasificación, como clasificar los proyectos como en tipo A, en tipo B, para clasificar, porque hay algunos proyectos que realmente no son ni proyectos. Por ejemplo, los de inversión, que es una transferencia. Entonces dicen, hay que formular un proyecto. Dice, ¿y formular un proyecto para qué? ¿Para transferirlo? Hoy se hace. Eso es perder tiempo realmente. Porque uno que va a programar, que va a hacer un proyecto de inversión para transferir, meterle la MGA y tal, habrá unos proyectos de esos que definitivamente hay que pensar que deben ser mucho más flexibles en su formulación, porque pues no es algo que va a ser, no es la construcción de la vía, que requiere de otras características, otras formalidades y otros elementos que son importantes dentro de eso. Eso obviamente no va a tener, digamos que no se va a requerir la misma información para hacer eso y por eso se están clasificando en tipo A o tipo B. Pero también hay unos proyectos que se han venido y por eso en este año los recursos se distribuyeron, o mejor, se pasaron a funcionamiento, como es el tema del régimen subsidiado, que eso es un gasto corriente, ese es un gasto de funcionamiento, es un gasto de largo alcance. Todos aquellos proyectos que van hacia adelante, uno diría, ese es un tipo de inversión distinta. O sea, estamos pensando como en clasificar la inversión, como en dos tipos de inversión. Una que es lo que es la inversión propiamente desde la concepción económica del gasto, o sea, aquella que es inversión ¿cómo se llama? Inversión que genera valor, ¿cierto? Económica, bajo la clasificación económica. Esa inversión, como esa inversión en infraestructura, pero hay otra inversión que es como inversión social, y esa inversión habrá que clasificarla en otro, porque hoy ya se clasifica para estándares internacionales, por ejemplo, la formación bruta de capital. La formación bruta de capital, pues, y está así porque en los estándares internacionales a uno le miden la inversión como formación bruta de capital. Pero hay otra inversión que es la mitad de lo que hoy clasificamos como inversión o más, que es esta clasificación social. Entonces, por ejemplo, lo que va para subsidios de estratos bajos, en subsidios eléctricos, por ejemplo, el tema de familias en acción, el subsidio al adulto mayor, todo eso se clasifica como inversión, porque es como inversión social. Y esa es en su mayoría, es esa inversión que usted plantea de largo plazo, ¿sí? Y eso es lo que está mirando, porque yo creo que sí hay que por lo menos categorizar la inversión, si no es que se deba pasar a funcionamiento como pasamos el tema del régimen subsidiado. Entonces, la especialización pues tiene que ver con asignar los recursos hacia las entidades que se les creó una función. Ese es sencillo. El de coherencia macroeconómica y sostenibilidad y estabilidad fiscal. Ese básicamente está así en rojito, porque pues digamos es para decirles, bueno, es que esto realmente, de pronto en las entidades grandes, ¿cierto? En departamento, pero un municipio pequeñito, pues puede adoptarlo si quiere, pero pues ese no es que le sirva de mucho, porque pues si al caso hay para el desequilibrio de su entidad, pero macroeconómico, eso es más para la nación, que tenga un descuadre, ¿cierto? Pero un municipio con 3.000 milloncitos de pesos que va a desestabilizar o que va a generar un problema de coherencia macroeconómica, ¿sí?
Pero igual, cuando lo adoptan, a veces adoptan todos. El que sí no pueden adoptar las entidades territoriales es el principio de inembargabilidad para los recursos de ellos. Acuérdense que la Constitución dijo que el principio de inembargabilidad, la ley definía a quién se aplicaba y la ley definió que era a los rentas y bienes del presupuesto general de la nación. Y cuando se expidió la ley de regalías, dijo que era también inembargable los recursos del Sistema General de Regalías. Y cuando se expidió la del SGP, Sistema General de Participaciones, dijo que eran inembargables también, pero solo para esos. Es decir, que los recursos de una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional o del orden territorial, no le aplica ese principio. Y tampoco le aplica a los recursos de las entidades territoriales distintos al SGP y al SGR, porque si bien el SGP sale del presupuesto general de la nación, también llega a la entidad territorial, pero ese recurso goza de esa inembargabilidad, que ese principio de inembargabilidad no significa que es que el Estado no va a pagar, no, lo que le da es un tiempo, le da 10 meses, ahora con la reforma al Código Contencioso Administrativo, que le daba 10 meses para que pues se pusiera al día, y eso lo hace pues, básicamente porque, primero por las inflexibilidades que tienen las normas presupuestarias, un presupuesto aprobado, no hay mayores recursos, ya está todo definido, sale una sentencia y se pague ya. Dice, no, es que me toca ir al Congreso, no tengo plata, me toca esperar hasta el año entrante. Entonces, por eso le dan 10 meses, para que en 10 meses usted, pues, ya haya cancelado esa obligación, si es que es un fallo judicial donde establece, digamos, le da algunas órdenes de pago, entonces, pero le dice, si en 10 meses usted no ha hecho eso, ahora sí se vuelve un acto ejecutivo y yo puedo entonces, o mejor, el juez puede embargar las rentas y recursos. Además, hoy, por ejemplo, ya los tribunales han establecido en sus sentencias que, por ejemplo, aquellos recursos o aquellas demandas por, digamos, por laborales, ¿cierto? Que es el sueldo, que son las pensiones. Dice que ni siquiera para ese se le aplica el principio de inembargabilidad, así sea con recursos de la nación. Los recursos propios o de libre destinación también. Los recursos propios o de libre destinación, si son del presupuesto general de la nación, es decir, de un establecimiento público, son inembargables porque hacen parte del presupuesto general. Pero si es de una entidad territorial, cero. No le aplica el principio por lo que hemos dicho, ¿cierto? Pero todos los otros, digamos, aquí se mira más por como, no tanto por la fuente, sino como por la aplicación de las normas presupuestarias. Por ejemplo, dijo, no se le, digamos, se aplica a todo el presupuesto general de la nación. Entonces, el presupuesto general de la nación está conformado por el presupuesto nacional y por los recursos propios de los establecimientos públicos. Entonces, el de los recursos de establecimientos públicos, pues obviamente también está protegido. En una entidad territorial, el predial, todas esas rentas en un departamento, esas no gozan de ese principio de inembargabilidad. O sea, esas rentas pueden ser embargadas, sean de libre destinación, sean de destinación específica, pero son rentas departamentales, por lo tanto son embargables porque no le aplica ese principio. ¿Listo? Bueno, estos digamos son los principios, no vamos a detener más en eso para no entrar en el detalle, sino no terminamos la programación, porque en la próxima sesión vamos a hablar de ejecución. ¿Eso? ¿Qué debe hacer una entidad en la que los jueces no acatan esta norma? No, como dicen, después de Dios siguen las cortes.
Entonces, pues una entidad lo único que hace es, obviamente, pues mandar al Consejo Superior de la Judicatura para pedirle que el Consejo, que es el que está, digamos, como hace, digamos, como supervisa a sus jueces, les digan, señor, mire, hay un principio aquí, así se ha hecho, en algunas entidades han hecho eso. Cuando el juez insiste en que no, entonces dice, bueno, listo, entonces embárguelos, pero yo me voy y uno se queja al Consejo Superior de la Judicatura para que ellos tomen las medidas del caso, porque pues sí tampoco pueden, digamos, arbitrariamente embargar unos recursos cuando hay una norma que le da esa protección. Sigamos entonces. Bueno, ya ha entrado más en gastos, entonces dice uno, el ciclo presupuestal. Entonces está la programación del presupuesto, la presentación, el estudio, la liquidación del presupuesto y la ejecución, digamos, es el ciclo de todos los presupuestos, diría uno, de todo el mundo, solo que se llama, aquí por ejemplo, que nos inventamos una que se llama liquidación del presupuesto, ¿sí? Hay algunos que dicen, por ejemplo, es programación, presentación y aprobación y ejecución y seguimiento, nada más, y eliminan eso de abajo, aquí es que le damos la vueltica, estudio, aprobación, liquidación, sí, pero está bien, o sea, eso es como el ciclo, todo el ciclo, después en la ejecución pues hay seguimiento y hay evaluación, porque es donde realmente se hace la evaluación, si eso que yo ejecuté es o no es, ¿sí? Me parece muy bien, sí, ahí está cómo se hace, está en la ley de presupuesto, ¿sí? Esa es la del procedimiento, sí, y también en el estatuto orgánico obviamente está más general y aquí está el procedimiento de cómo se hace el desembarco. Muy bien, eso está muy bien. El plan operativo anual de inversiones, un poco para ratificar lo que veníamos haciendo, porque es que en el tema de programación presupuestaria, obviamente que cómo se hace el presupuesto. El presupuesto es, digamos, en funcionamiento, pues realmente es una nómina, no tiene mayor incidencia, porque pues realmente es la nómina por el número por los sueldos que gana y chao. La deuda son los plazos que se han fijado durante digamos, los desembolsos pactados de los pagos que se han pactado y eso pues tampoco es algo pues que sea así tan terrible. El sistema general, o sea, las transferencias, pues eso es una fórmula. Entonces digamos que todos esos gastos de funcionamiento están básicamente predeterminados. En el tema de inversiones, donde hay un poquito, como les decía, un poquito de mayor contenido, que además es como lo que me da, lo que me agrega valor, lo que me ayuda al desarrollo, lo que me ayuda a impactar, la inversión es la que realmente le da valor y desarrollo, ¿cierto? Entonces, por eso es que se debe tener mayor cuidado con el uso de los recursos, sin decir que no se tenga cuidado con los de funcionamiento. Hay que tener mayor cuidado con los de funcionamiento pero para racionalizar, porque el monto de funcionamiento es muy grande. Acuérdense que el presupuesto de la Nación, por ejemplo, para el 2016, ¿sí? El presupuesto total general de la Nación que se aprobó es de 215 billones, y de esos 45 ya con el aplazamiento se volvió 210 billones, pero de esos son 40 billones solamente de inversión. Eso quiere decir que 180 billones, 170 billones de pesos son para los demás gastos, las pensiones, las transferencias, las nóminas, ¿sí? Y gastos que son muy inflexibles realmente, o sea, eso hay que, pues, obviamente, tener mucho cuidado allá, pero digo es que ya en la inversión, pues el poquito que queda hay que darle el mejor uso, que tenga el mayor impacto, tanto económico como social, porque eso es lo que uno busca
con los recursos de inversión, y por eso es que entonces la inversión en todo el ciclo tiene como unos procesos mucho más predeterminados, caracterizados, que llevan obviamente a la asignación de estos recursos, diferente a los recursos de funcionamiento. Entonces, por eso es que hay una formulación de los proyectos, hay unas metodologías para formular los proyectos, hay un plan de desarrollo. Acuérdense que el plan de desarrollo recoge son los gastos de inversión realmente. Usted no tiene ahí en el plan de desarrollo los gastos de funcionamiento, usted no tiene ahí las pensiones. Usted tiene los gastos de inversión. Claro, en la nación aparecen las transferencias, porque es que las transferencias a las entidades territoriales se vuelve inversión allá, y por eso se recoge, porque eso tiene un impacto social, un impacto económico, con los recursos del Sistema General de Participaciones, que si bien salen por funcionamiento en la nación, pues van a financiar inversión en las entidades territoriales, y por eso se considera. Pero aquí, en nuestro plan de desarrollo, no tiene, digamos, no involucra todo el gasto público, involucra mayor parte de inversión. Entonces, toda la inversión, y es por eso, porque se le da mucha importancia a la inversión, porque es la que le genera impacto y desarrollo. Realmente, no son los gastos, no son los gastos de funcionamiento los que me generan de alguna manera, aunque algunos sí, porque por ejemplo los gastos que van para justicia, pues es el pago de los jueces administran justicia, y la administración de justicia impacta a la sociedad, ¿cierto? En el plan de desarrollo está el plan plurianual de inversiones, y luego después aparece ya cada año el POAI, que es el que se lleva al presupuesto para que, o mejor, para ir dando cumplimiento al plan de desarrollo. O sea, eso es lo importante que tiene, digamos, el tema de la inversión pública, sin decir que los otros gastos no sean importantes y de mayor cuidado, dado el monto y el tamaño y el impacto que puede dar el desbordar gastos de funcionamiento y quitarle el espacio a la inversión. Entre más grande sea el funcionamiento, pues más pequeña será la inversión. Como lo he dicho en algunos, el gasto es como el presupuesto es como una cobija pequeña. Si se tapa la cabeza, se destapa los pies. Si se tapa los pies, se destapa la cabeza, porque usted tiene funcionamiento, inversión. Si sube el funcionamiento, pues baja la inversión. Si financia inversión, desfinancia el funcionamiento, más cuando es un recurso que está en, digamos, un gasto que es inflexible y recurrente. Un comentario. No, digamos que el plan de desarrollo, digamos que al final sale un anexo con las entidades, pero realmente el plan de desarrollo se da por sectores. Si ustedes miran en el plan de inversiones, aparecen los sectores, ¿sí? Son los sectores los que están ahí, y además están en los grandes programas, porque realmente usted no va, y si no sería un presupuesto, ¿cierto? Sería un presupuesto cuatrienal, si eso fuera si eso tuviera fuerza vinculante. El plan de desarrollo es un indicativo que se cumple, se va cumpliendo en cada uno de los años, siendo un indicativo nada más, porque realmente la Constitución y la ley han establecido que el plan de desarrollo, las metas se pueden cambiar en los presupuestos anuales. Eso significa que si los ingresos se me caen, pues yo puedo bajar las metas que están en el plan de desarrollo, o por el contrario, si tengo mayores recursos, pues podré subir las metas que puse inicialmente en el plan de desarrollo. O sea, es un indicativo, es una carta de navegación que me lleva hacia un puerto, pero igual yo puedo dentro de ese camino poder modificar metas, o sea que termina siendo un indicativo. Por eso no está al detalle, al desagregado, está, digamos, las grandes líneas de lo que el gobierno se comprometió, ¿cierto?
en su programa de gobierno y están incluidas por sectores, pero no digamos cada una de las entidades. El sector es el responsable de asignar dentro de dentro de cada una de sus entidades. ¿Cuánto? Bueno, no importa. ¿Qué horas son luego? ¿A 4:30 paramos? Bueno, igual en el otro vamos a seguir. Eso es correcto. El POAI es solamente el presupuesto que se va a llevar a aprobación. Claro, ahí podrá haber vigencia, deberá incluir. Por ejemplo, ahorita se hizo el POAI para el 2017. En ese POAI del 2017, ¿sí?, están incluidas las vigencias futuras que se dieron en este año o años anteriores para el 2017, porque por ejemplo yo puedo haber hecho un contrato en el 2016, este año, que va este año y el 2017. Cuando yo dije que iba a hacer un contrato por 2 vigencias previo a eso, tuve que haber pedido la vigencia futura. Entonces hay una autorización desde antes que me permitió contratar con presupuesto del 2017. Lo primero que se lleva al presupuesto son las vigencias futuras. Entonces, en el 2017 puede haber, digamos, debe contemplar vigencias futuras que se dieron para ese año, porque recuerden que la ejecución arranca es el 1 de enero. Entonces, en este momento, en el presupuesto que está en el Congreso de la República, pues claro que sí está, digamos, los recursos que van a financiar proyectos que ya están contratados con vigencias futuras que se dieron para el 2017. Pero hacia los años adelante no, en cada año se hará, digamos, en cada presupuesto se incorporará. Bueno, y entonces, ¿qué más íbamos a hacer acá? El presupuesto anual, pues ya lo dijimos, está conformado por el presupuesto nacional, el presupuesto de los establecimientos públicos, y eso constituye el presupuesto general de nación, que ya lo había dicho, ese no me voy a detener ahí. Esta es la clasificación, cómo está compuesto. El presupuesto anual se compone de recursos, de presupuesto de rentas, de gastos o ley de apropiaciones, dice la Constitución. Indistintamente trata gastos o ley de apropiaciones. Lo que pasa es que a apropiación se le ha llamado a cuando ya el Congreso, el órgano colegiado o el que apruebe el presupuesto lo ha aprobado. Acuérdense que nosotros dijimos, el presupuesto es una proyección de ingresos, porque lo estamos haciendo ahora, de los ingresos que va a recibir el año entrante y de los gastos que va a hacer producto de ese monto de ingresos, y unos artículos, unas disposiciones generales que le ayudan a la correcta ejecución de ese presupuesto. Pero decíamos que si bien el presupuesto es una proyección, en el presupuesto de gastos es un acto condición, es decir, está condicionado el monto que me aprueben a ese techo. Yo no puedo gastar más de lo que me han aprobado en el presupuesto, como sí puedo recibir más ingresos de los que yo tengo en el presupuesto, sí puedo recibir más. Lo que pasa es que, pues obviamente están las normas de tesorería para que los ponga a rentar, etcétera, etcétera. Eso se puede, digamos, pero yo puedo recibir más, solo que para gastármelos, pues necesito llevarlos al presupuesto. Por eso el gasto sí, ese es el techo. Cuando me dan una apropiación, ese es el techo. Y está clasificado así, presupuesto de rentas, entonces están los ingresos corrientes, los recursos de capital, las rentas para fiscales y los fondos especiales. Esa es la clasificación que está establecida en la ley. No, no permite, digamos, llevar otra clasificación, sino bajo bajo este esquema, como en el gasto, funcionamiento, inversión, servicio de la deuda, programa y programa, así se lleva el presupuesto anual. Pero hago una claridad, en las entidades territoriales, especialmente en los municipios, uno observa que las entidades tienen su acuerdo
o su ordenanza, especialmente en los municipios, cuando sale aprobada, recoge el detalle más chiquito del presupuesto, porque en la nación, por ejemplo, como está la norma orgánica, es que la ley de presupuesto sale aprobada por entidad, ingresos y los gastos, funcionamiento, inversión, servicio de la deuda, programa su programa. Esa es la clasificación de la ley o de la ordenanza o del acuerdo. Pero en algunas entidades territoriales han incluido incluye, porque además le dice, usted tiene que llevar un anexo informativo para que muestre cómo llegó usted a esos montos agregados que me está presentando, al de rentas, ingresos corrientes, recursos de capital, rentas para fiscales, fondos especiales, cómo llegó usted a esa renta. ¿Cómo llegó a esos montos? ¿Cómo llegó al monto de funcionamiento? ¿Cómo llegó a la inversión? Eso lo tiene que llevar en un anexo para que pues puedan explicar y pueda verse cómo se llegó ahí. Cuando se aprueba, ese anexo es informativo, por supuesto no hace parte de la ley, pero para eso es que se expide el decreto de liquidación. El decreto de liquidación lo que hace es desagregar al máximo nivel de detalle cada uno de los conceptos de gasto, porque sobre el decreto de liquidación es que se ejecuta el presupuesto, sobre el decreto de liquidación. Entonces, en algunas entidades, en algunos municipios, uno ve que el acuerdo inserta todo ese desagregado. O sea que el decreto de liquidación es el mismo acuerdo. Eso está bien, así lo han concebido en su estatuto, así lo pueden hacer. Pero en todo caso tiene que obviamente expedir el decreto de liquidación, porque es un mandato de la normativa que debe expedirlo, así sea igual si lo metió en ese detalle agregado, mejor desagregado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace ahí, digamos, la diferencia? Pues que en la medida en que el órgano colegiado le apruebe a un nivel más detallado, posiblemente le va a tocar ir allá cuando se vaya a mover entre esos concepticos y lo hace más inflexible. Porque la gran mayoría, cuando yo en un municipio, en el acuerdo viene todo el detalle, sueldos de personal de nómina, la prima, todo el detalle. Pero hay un artículo en las disposiciones generales que dice, autorízase al alcalde para que haga los movimientos dentro de los rubros de gastos. La misma vaina que lo hubiera aprobado a este nivel tan chiquito, ¿sí? Si en el presupuesto no se encuentra previsto recibir un ingreso, por ejemplo, uno que proviene de un impuesto, es posible el recaudo si ha sido, si digamos, una cosa es que se haya quedado por fuera del presupuesto, ¿sí? Porque la Constitución dice que no se podrán percibir, no sé qué, que no se encuentren, pero uno dice puede que se me haya quedado por fuera del presupuesto, pero es un impuesto que viene desde hace tiempo, claro que lo puedo recibir, ¿cierto? Lo que no puedo es crear uno solo y no sé qué dentro de esto y percibirlo. Por eso es que ahora, por ejemplo, digamos, la reforma tributaria, dice es que yo lo puedo recaudar es hasta el año siguiente. Por eso es que si se hace una reforma tributaria para yo poder tener ingresos de esos nuevos que voy a poner, tiene que la ley salir ahora en este año, ¿sí? Porque dice es que se recauda en la vigencia siguiente, ¿sí? Porque en la vigencia siguiente a cuando se decreta. Entonces, por ejemplo, ahora, si hay reforma tributaria, para poder tener esos recursos, poderlos recaudar, yo tengo que, tiene que la ley salir este año, si no, no lo puedo hacer. Si sale en enero, ya tengo que cobrarlo hasta el 2018. Digamos que esto es básicamente lo que es la programación. No me voy a detener más en la programación porque en la próxima vamos a hablar del tema del tema de la ejecución. En la próxima, dado que aquí están que me hacen ojitos que se acabó y que no sé qué, vamos a la próxima terminamos muy rápido esto. Y arrancamos con todo el tema de ejecución que me parece muy importante, no porque esto no sea muy importante, pero voy a cerrar diciéndoles lo siguiente. Programar el presupuesto es obviamente mucho más fácil que ejecutarlo.
porque la responsabilidad realmente se vuelve muy fuerte en la ejecución. Yo me puedo equivocar en la programación, es decir, yo puedo de pronto incluir un gasto sin fundamento legal, pero si no lo ejecuto, no pasa nada. Me regañarán, me dirán que, pero no me pasa nada. En la ejecución sí es donde tengo una serie de problemas y por eso es que vamos a entrar un poquito en el tema de ejecución en la próxima, así nos demoremos un poquito más. Entonces los invito para la próxima reunión, ¿que es cuándo? Viernes, el próximo viernes. De este viernes en 8. Sí, señor. Eso, trabajamos unas 2 horitas o si podemos un poquito más para mirar todo el tema de ejecución y poder responder las preguntas o las inquietudes que tengan. Les agradezco mucho. Feliz tarde.